favor, la siguiente. Y ese es el tema, hacer la voluntad de Dios. Dice hacer, no que hagamos, dice hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque si dice, pues, hay que hagamos la voluntad, no, hacer la voluntad es que tengo que encomienda presente continuamente hacer la voluntad de Dios. La siguiente, por favor, si no tienes Biblia, no te preocupes. Creo que nos ayudaron muy bien como para leer la palabra de Dios. Dice así, Marcos 1, ¿es verdad? Marcos 1 dice, 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y cuando estaba vestido de y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por favor, siguiente. 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una gran voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y quedé en el 13. Pero quiero resaltarte algo de la palabra que estamos leyendo. Si tú te pones a reflexionar o recordarás que Dios nos ha venido hablando por muchas ocasiones, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. En el Génesis 1 Dios dice, 1:26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿es verdad? Génesis 2:7 dice, y sopló Jehová su espíritu y el hombre fue que un ser viviente. Y en el Génesis 3 dice que se presenta a Satanás y tienta al hombre, ¿es verdad? ¿Qué crees? Si haces una evaluación de lo que hoy estamos hablando, de Marcos 1 al 13, ¿qué crees que estás viendo? ¿Estarás viendo el Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3? ¿Escrito está? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, si alguien me está escuchando y si alguien ha dicho o ha pensado que Jesús no era 100% hombre, le voy a pedir un favor. Estudia este capítulo. Y en este capítulo pídele al Espíritu Santo que te revele, porque aquí aparece que Jesús era 100% hombre. No te voy a decir dónde está, porque el Espíritu de Dios te lo tiene que revelar. Para aquellos que dicen que no era 100% hombre. ¿Sale? Que dice en el 9 y 10 dice, es ungido con el Espíritu Santo y confirmado por Dios. Podemos ir al 9, dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino desde Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos. Caray, entonces quiere decir que los cielos estaban cerrados. Estaban cerrados los cielos, ¿sí? ¿Estaban abiertos en quién? En Adán. Pecó, se cerraron. En Cristo Jesús, cuando entra al agua para ser bautizado, en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento y perdón de pecados, se oye, al salir del agua se oye una voz, se abren los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él en el 10 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estaba siendo ungido el Señor Jesucristo por Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Dios le estaba diciendo o estaba estableciendo, tú eres mi Hijo amado, le estaba diciendo, tú eres mi profeta, tú eres
mi sacerdote y tú eres mi rey. ¿Es verdad? ¿Es el Génesis o no? Eso es lo que estaba diciendo cuando lo estaba ungiendo, literalmente. Y sabes, no era cualquiera, sino que Dios había profetizado desde el Génesis y le dijo a la serpiente, pero la mujer, en Isaías 7:14 dice, la mujer dará una señal, dará a luz, te herirá, ¿dónde? En la cabeza te va a herir y tú le herirás en el calcañar. Y en Mateo 1:25 dice, ¿el nacimiento de quién? De Jesús el Cristo. Se aparece el ángel a María y le dice, hey, nacerá de ti el Salvador del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, no era cualquiera el que Dios estaba ungiendo. ¿A quién estaba ungiendo? A Jesús el Cristo. Y dijo, tú eres mi sacerdote, tú eres mi rey y tú eres mi profeta. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dice, y vino una voz de los cielos que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó, ¿dónde? Al desierto. Seguimos, y estuvo ayer en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si quieres ver un poquito más a detalle la tentación de Jesús, puedes ir a Mateo 4. Ahí te redacta y te dice cómo fue tentado. Fue tentado por la palabra. Satanás tentó a Jesús por la palabra. Pero mira lo que dice Santiago. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Jesús en Mateo 4 le resistió, se sometió a Dios ¿cómo? Por la palabra. Resistió a Satanás por la palabra y huyó Satanás por la palabra. Y aquí podemos ver que fue tentado y se separó, huyó. Pero en Génesis 3 no fue así. Génesis 3 sí logró lo que tenía planeado Satanás, de hacer caer a quién? Al hombre. Esa es la diferencia entre Génesis 1, 2, 3 y Marcos 1. A mi Cristo y tu Cristo, ¿qué crees? No pudo con él. ¿Por qué crees? Porque él es el mismo pacto. Él es la palabra viva. Y no podía quitarle su identidad. ¿Quién era él? No el Cristo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Wow, eso es bueno. Dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, esto es poderoso. El 15, ¿qué dice el 15? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Fíjate que antes de que dice arrepentidos y creen en el evangelio, da una palabra clave. ¿Cuál es? El tiempo se ha cumplido. ¿De qué? ¿De qué se ha cumplido? De que aparezca el Hijo de Dios, el Cristo, para establecer el reino, el que había sido profetizado en el Génesis. El tiempo se ha cumplido. Wow. Y dice ahí, ¿qué dice? Que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Mis amados, si usted ha escuchado acerca de Jesús y todavía dice, como que todavía me falta un poquito, porque el Espíritu de Dios me convence que es el Cristo, acérquese a sus pastores, acérquese a nosotros, porque si es necesario retomar y volver otra vez a dar a conocer el movimiento en la iglesia, es necesario que lo tomen, porque si usted no le queda claro, si Dios no se lo revela, no va a poder discernir y entender todo lo que Dios estableció en la revelación del Cristo. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer otra vez esta observación. Si usted sabe que necesita un poco más, acérquese. ¿Por qué? Porque no es correcto que usted todavía tenga inquietudes o dudas y no las haya traído para poder aclarar y ir a la palabra, no al pensamiento del hombre, no a lo que han traído otras personas, no, a lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice la Escritura a los ángeles, andando junto al mar de Galilea vino a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Siguiente. Y les dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron.
Pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Me quedo en el 20. Inmediatamente cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, fue confirmado por Dios y los cielos fueron abiertos, dice que empieza Él a predicar: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de ahí, ¿qué inicia? ¿Un qué? Un discipulado. Empieza a buscar ¿a quién? A los dignos, a los que están preparados para escuchar el Evangelio. Y empieza un discipulado. ¿Para qué? Para una vez enviarlos ¿a qué? A todas las naciones a predicar que Jesús es el Cristo. Mi amado, lo que Dios nos ha dado desde hace 1 año y medio aproximadamente es bíblico, por si tiene duda. Dios hizo a unos chicos con ojos muy, muy pequeños, pero ha tenido misericordia de nosotros, y lo que hemos recibido es palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo inmediatamente se dio la labor para buscar a quienes, a los dignos. ¿Sale? Seguimos adelante, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el Santo de Dios. Siguiente. ¿Por qué habló? Bueno, seguimos adelante. Dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Quiénes reconocieron al Cristo? Los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos. ¿Sabes por qué lo reconoció? Porque antes que los espíritus inmundos hablaran con él, se había presentado a quien atentarle: Satanás. Y vieron que no pudo contra él, y si no pudo con el que ellos eran gobernados por él, con mayor razón dice: se acabó nuestro tiempo, se acabó. Y reconocieron quién era el Cristo. Amado, la Escritura dice que ellos creen y tiemblan. Creerán. Habrá gente aquí que crea que Jesús es el Cristo, porque si cree hay algo más fuerte. Vamos más para adelante. Después nos brincamos ahí al 35, en el mismo capítulo, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y allí oraba. Híjole, a ver, creo que de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 tenemos un lugar muy desierto, es verdad, y ahí oraba. Y luego después dice ahí: y le buscó Simón y los que con él estaban. 37. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino el Cristo? Para predicar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, lo que Dios había proveído desde el Génesis. Seguimos adelante, por favor. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? ¿Todo está claro? Acerca de lo que inició el Cristo, la obra del Cristo que ungió, inmediatamente buscó a los dignos para discipularlos y enviarlos. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, si usted está recibiendo el Evangelio de que Jesús es el Cristo, ¿para qué cree que lo está recibiendo? ¿Para qué se le está revelando? Para ir a predicar. ¿Dónde? ¿Con mi vecino? ¿Con mi compañero de trabajo? ¿Con mi compañero de escuela? ¿Dónde? ¿Con mi abuelita? En todas partes. Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está preparado. No es cualquier cosa, porque hace un momento vimos que por poquito y el pastor no toca tierra. Ese es el precio que pagar. Y no tenía nada. Y mira, le doy gracias a Dios que no tenía nada. No tenía ni un argumento. Lo único que hizo es sentarse y decir: Señor, el problema no es problema, confío en ti. ¿Qué crees? Esa es una totalidad a la que Dios nos está llevando. Depender de Él. Estás dependiendo de Él en su totalidad. De confiar en Él, finanzas, salud, en todo. En todo. Porque predicar el Evangelio no es cualquier cosa. No es cualquier cosa.
Y no hemos sido llamados cualquiera. Dios nos escogió para darnos esta encomienda. Seguimos adelante. Dice así en la escritura: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. La siguiente. Ya se le estaban oponiendo al Señor Jesucristo. ¿Quién? Los mismos que se le estaban oponiendo al pastor para que no descendiera. ¿Sí o no? Es verdad. Seguimos adelante. Al llegar él a tierra, vino a un encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo enfrente de ellos atormentándoles? Claro, la presencia de Dios no la pueden resistir. ¿Quiénes? Los demonios. ¿Y a quién se les ha dado la presencia de Dios? A los que han creído que Jesús es el Cristo, porque han vuelto a ser vivificados espiritualmente. Hemos sido resucitados en Cristo Jesús, por creer en Jesús el Cristo. ¡Qué padre! Seguimos a tormentas. ¿Por qué mandas? Dice: ¿por qué mandaban al espíritu inmundo que saliese del hombre? Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Siguiente, por favor. Y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Qué impresionante debió haber sido eso, ¿no? Ver a un hombre completamente en su sano juicio, después de andar desnudo y vivir, ¿dónde dice? En las cuevas, ¿no? Y estar completamente en su sano juicio y vestido. ¡Wow! Pero ¿cuál fue el precio? Bueno, la vida de Jesús, en un futuro en la cruz. Pero se atrevió a ir ¿a dónde? A un lugar para ir a compartir y predicar el reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 36 dice así: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. No quisieron pagar un precio. No, ¿sabes qué? Déjanos así como estamos. ¿Por qué? Porque tu evangelio es causa de división. Tu evangelio no puedo soportar la demanda que tú tienes conmigo. ¿Y qué crees? Aquí nos está hablando a todos. Hey, aquí rompe Dios. Dios tiene que romper con tus paradigmas, con tus estilos de vida. Habrá gente que le dice perdón, hay gente que le está diciendo al evangelio de que Jesús es el Cristo: no te quiero, porque rompes con mis paradigmas, con mis decretos, con mi voluntad, con mi estilo de vida, cuando mejor nos conviene conocer y acudir al llamado de que Jesús es el Cristo. ¿En serio? ¿En serio? Seguimos adelante. El hombre,
Jesús, ok, 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor Jesucristo fue a esta ciudad y encontró a un hombre. Le despidieron porque no querían pagar el precio, pero ¿sabes? No le importó. ¿Por qué? Porque encontró al digno. Encontró al digno. No importa que yo no entre a la ciudad, pero ya está un digno que aún, si vamos un poquito más atrás, no tengo esa cita en el 21, está el Señor Jesús predicando y le dicen los apóstoles: hey, aquí tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él dice: todo aquel que obedece la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano y esa es mi madre. Este hombre recibió una encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo: hey, usted debe quedarse aquí en la ciudad y debe de contar a su familia lo que Dios ha hecho con usted. Y dice que anduvo por toda la ciudad predicando lo que Jesús había hecho en su madre. Jesús encontró un digno. ¿Para qué? Para que en esa región se predicase quién era Él, el Cristo, el reino, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el precio de Jesús, mira el precio de los apóstoles, mira el precio de mi pastor para encontrar una mujer siendo liberada. Lo que pasó el pastor, lo que vivió en Venezuela, no está aquí. Aquí está. Dice aún que no hay nada nuevo debajo del sol, todo es vanidad. Lo que fue hecho, se ha hecho y será para establecer. Entonces, Dios se sigue moviendo igual. La pregunta es: hoy Dios nos entregó la estafeta, nos está mostrando quién es el Cristo. ¿Qué vamos a hacer con ello? Mira la demanda. Ahora, ¿el precio es alto? Claro, es tu propia vida. Es decir ya no más a tu vida, porque los que hoy creemos que Jesús el Cristo ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Y nos va a enviar ¿a dónde? A donde Él quiera. Un mes y medio sin estar con la familia. Wow, yo estuve una semana y es difícil. Conocí a otro pastor y él tenía otro tipo de pastor. ¿Cómo le haces? Solamente confiando y dependiendo de Dios. Y llamando a casa para ver cómo están las cosas. ¿Y qué crees? No había comunicación. Le hablaba a Ani el día de hoy y me respondía Ani como 2 días después. A mí me respondías, en serio, porque no había cómo conectarnos. Es el costo de creer, de predicar que Jesús es el Cristo. Pero Jesús aquí encontró al digno y pagó el precio y se volvió a casa. Seguimos adelante, por favor. La siguiente. Se acabó. Ya no hay más. No, es que es lento este asunto. Es para contenerte en suspenso. Así. Dice así, Mateo 28, 18 al 20. Aquí el Señor Jesucristo resucitó ya, es verdad, y da una encomienda. Pero mira lo que dice primera de Corintios 15, no lo busques. En 1 Corintios 15, 14 está hablando el apóstol Pablo diciendo que si el Cristo, Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y aquí vemos que después de la resurrección manda que hagamos algo, un mandamiento, es verdad. Entonces, si resucitó el Cristo, nuestra fe es vana. No, al contrario, tiene un peso sobre el gran peso que es el Cristo Jesús. Dice Mateo 28, 18 al 20: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pudimos ver que es verdad eso? Sí, toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, al fin de que Él abrió los cielos y aún le fue entregado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Aún el mismo adversario no pudo más con Él. Y selló en la resurrección todo lo que había establecido el Padre en este acontecimiento en la resurrección. Seguimos adelante. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedo ver algo, que el Señor Jesucristo no me está mandando a hacer algo que Él primero no haya hecho. Y me ha dado testimonio y pagó el precio.
Y fue capaz de ir por un hombre que nadie daba un 20 por él. Es un hombre desnudo, endemoniado, échalo fuera. A tal punto que ya nos dijeron cómo vivía. Pero ¿qué crees? Jesús fue capaz de ir por él. Mi amado, ¿qué vamos a hacer tú y yo por Cristo? No por nosotros, ni por nuestra propia familia, por Él. Porque hoy vivimos para Él, no para nosotros mismos. Y Él da una encomienda, ir por todo el mundo. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que hoy estamos viendo por medio de la palabra de Dios es lo que está haciendo el pastor en las naciones. Si tú tenías duda de que si esto era de Dios o no era de Dios, está en la Biblia. Y te estoy dando testimonio que es bíblico. Y que no es porque se alucinó mi pastor y dijo, me voy a las naciones. No. Es un llamado de Dios y es bíblico. ¿Para quién? ¿Para quién es este llamado? Para la iglesia. Para todos. No nada más para Dios, para todos. Te mostré un equipo del pastor Cetina. ¿Habrá cuántos habrá que en la siguiente ocasión se atrevan a decirle, Señor, yo quiero ir? Provee, Señor. Provee, porque esto es solamente de una capacidad de Dios, no la puedes cubrir tú. Si tú has pensado, voy a orar y voy a ver cómo Dios me da permiso, eso no se puede. Tiene que ser Dios metiendo su mano. Si no, no se puede hacer las cosas. Entonces, mi amado, nos ha dado una encomienda. Es bíblico lo que mi pastor está haciendo en las naciones. Si tú todavía tenías una inquietud o dudabas, está en la palabra de Dios lo que está haciendo hoy en día nuestro pastor. Y si Dios, Él regresa y lo vuelve a llamar y lo llama por... Debemos apoyar la obra de Dios. Porque no solamente el pastor va a salir, va a haber muchos que van a salir. Y no es una emoción, es una palabra de Dios que Dios ya preparó para la iglesia, que vaya y predique a todas las naciones. Y si nos usa aquí en casa, pues en casa estaremos predicando, pero si nos lleva a las naciones, tendremos que ir a las naciones. ¿En qué? En las circunstancias que haya. ¿Sufriste de comida, papito? Las arepas. Al tercer día, las arepas son como tipo gorditas que daban en Venezuela, en la mañana y en la tarde, y en la mañana y en la noche, en la tarde una pequeña porción. Una arepa es como una gordita aquí en México, un poco de queso y un poco de jamón. Al tercer día los hermanos cubanos dijeron, no más arepa, no más arepa, no más. Y yo dije, yo quiero más. Échame la mano, papi, yo quiero más, papi. Yo quiero más. Hay una foto, no la tengo ahí, pero no quise sacar una foto donde hospedaron al pastor. 37 chicos en un espacio como de unos 3 metros. Sí la pusiste, bueno. Qué difícil es. Perdón, la mandó. Es difícil. Pero cuando estás allá dices, Dios de la gloria, hagamos todo. En serio, un baño para cuántas personas dices, Dios mío, esto no es posible. Hagámoslo, es posible. Pues Dios nos ha dado una encomienda, ir por todo el mundo y predicar. Y no es un acto de una emoción. No es de quererte quitar un chip, ponerte otro y motivarte. Esto es una palabra de motivación. Porque te he mostrado bíblicamente el costo, el precio de predicar a Jesús el Cristo. Y es muerte. Yo no dudo en que muy pronto va a haber persecución. En serio, por causa de la palabra, del Evangelio de que Jesús es el Cristo. Va a haber persecución. Y habrá quienes les va a demandar la vida. Dice la Escritura que antes de que construyas, siéntate, observa si tienes todos los recursos, elementos para poder construir. No vaya a ser que venga gente y te vea y te diga, no terminaste la obra. Siéntate, Dios, ¿tú qué dices? Porque dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Dios nos dio permiso de ir y pude ver el poder de Dios, la mano de Dios respaldando todo. Dios ha sido bueno con nosotros, en verdad. Hay gente que está necesitando y hay gente que está como la mujer que Dios liberó a través de nuestro pastor de demonios, esperando que se le hable que Jesús es el Cristo, y aún aquí en casa.
Hubo una persona que me dijo, ¿por qué van a Venezuela? ¿Qué no deben de empezar aquí? Y le dije, sí, pero Dios quiere enseñarnos algo. Yo le dije, Señor, ¿por qué estás invirtiendo en nosotros? Porque quiero que vean, porque quiero que aprendan y porque quiero que lo establezcan. Para eso van, no para divertirse, van para ello. ¿Y sabes? Hoy te digo, iglesia, prepárate porque tenemos